ambas. ¿Listo? Entonces estamos parados en la página 34. Por si alguien quiere ver desde su libro, estamos parados en la página 34. El Islam como título. Y voy a leerles yo. Dice, en el siglo VII apareció una nueva religión. ¿Cómo se llama? El Islam. O sea que el Islam, ¿qué es? Religión. Una religión, ¿cierto? Una nueva religión. Dice, esta cambiaría el curso de la historia, incluso hasta nuestros días. Se imagínense, cambiaría todo, absolutamente todo. Dice, el Islam es una religión monoteísta. ¿Qué es monoteísta? Y yo necesito que ustedes vayan escribiendo ahí, el Islam es una religión. Lo tengan como en sus apuntes en el cuaderno. ¿Listo? Vayan escribiéndolo. Un minuto para eso. Un minuto. Listo. Un minuto todavía falta. ¿Listo? Profe, Dime. que tú has preguntado que era monoteísta. Sí, sí. Profe, pues según lo que yo tengo entendido, monoteísta, bueno, la religión monoteísta es la religión, o bueno, las religiones que creen que pues existe un solo Dios, que es como el ser supremo, que pues está el Islam, el musulmán, la religión cristiana, la católica, etcétera. Bueno, la católica no, es más o menos. Más o menos, ¿cierto? Sí, eso es monoteísta, que se cree solo en una deidad, o sea, en un solo Dios. ¿Listo? Entonces ahora colocamos monoteísta, dos puntos, y lo que significa monoteísta, para que no nos vayan quedando esos conceptos como en el aire. Gracias, Lilian. Teacher, ¿me repites lo de monoteísta, por favor? ¿Cómo? Que si me puedes repetir lo de monoteísta. Que cree solo en que solo tienen un solo Dios, en una sola deidad. Profe, entonces monoteísta sería que solo cree un dios y politeísta en varios dioses, ¿sí? Sí, así es, muy bien, qué inteligente. Ok. Bueno, entonces seguimos. Entonces dice, el Islam es una religión, o sea que el Islam los que creen, los del Islam, creen en uno o en varios dioses. En uno. Muy En bien, uno. muy bien. Nació en la península arábiga. ¿Dónde nace el Islam? En la península arábiga. Su fundador fue Mahoma y su libro sagrado es el Corán. Entonces coloquen ahí. Nació o se creó en la península arábiga, coma, fundador Mahoma, libro Corán. Con N, ¿no? Corán y tilde en la A. Yo estoy grabando, es que no veo. Sí, profe. Ah, sí.
¿Listo? ¿Puedo seguir? Señora profe. Ya seguimos. Dice, libro que enseña que su Dios llamado Alá, y ahora coloque nombre de su Dios, Alá, con tilde en la segunda A. Seguimos. Es omnipotente y misericordioso. Sus seguidores son musulmanes. Cada individuo es responsable por lo que hace y por sus acciones se someterá a un juicio final. Los musulmanes basan sus creencias en 5 pilares o deberes. Entonces coloquen pilares de los musulmanes como subtítulo, pilares o deberes de los musulmanes. Primero, profesión de su fe. ¿Qué significa eso? Dice, no hay más Dios que Alá y Mahoma en su profeta. Solo eso es. ¿Quién era Mahoma? ¿Quién es Mahoma para ellos? El fundador que... Ay, Ajá, muy bien, Daniel, el fundador. Y ellos lo ven también como un semidios, ¿no? Profe, ¿me puede repetir, por favor? Gracias. Los musulmanes, bueno, estamos en los pilares y deberes de los musulmanes. Y el primero es la profesión de su fe. ¿Y qué es la profesión de su fe? De que ellos solo creen en su Dios Alá y en su profeta Mahoma. Segundo, rezo diario. Ese rezo es con Z. Entonces dice, rezan 5 veces al día en la mezquita. Ustedes pueden observar, la mezquita es un lugar especial para ellos, ¿cierto? Va a subir, mire. Y dice, ¿cómo se denomina a sus templos de oración? O sea, ese lugar, ese templo llamado la mezquita, o en cualquier lugar, si los coge, pues les toca en otro lugar. Siempre deben hacerlo orientados hacia la Meca, su ciudad sagrada. ¿Listo? Por donde sale el sol, si yo no me equivoco, hacia allá está la Meca. ¿Listo? Listo, entonces, tenemos un principio que es la profesión de su fe, que creen solo en su Dios y en su fundador Mahoma. Rezo diario, ¿cuántas veces rezan al día? 5. 5 veces. Yo creo que muchas veces nosotros los cristianos no rezamos esas 5 veces al día. ¿Listo? 3, limosna, dan limosna a los pobres. Ese es el tercer principio. 4, ayuno.
Dice, durante el mes de Ramadán, desde el amanecer hasta el anochecer, en el mes de Ramadán. Vamos escribiendo. Yo creo que van en limosna, ¿cierto? Dice que digamos, Ramadán este año empezó el 10 de marzo hasta el 9 de abril, un mes, donde ellos están en constante ayuno. Dice que inició en la tarde del 10 de marzo y se extendió hasta la tarde del 9 de abril. Entonces tenemos 1, peregrinación de su fe, 2, rezo diario, 3, limosna, 4, ayuno y 5, peregrinación. ¿Listo? O sea que ellos van, viajan, peregrinan hacia la Meca. ¿Y qué es la Meca? La ciudad sagrada. Entonces coloquen por ahí, la Meca es la ciudad sagrada para los musulmanes. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, o sea que la limosna era como la ofrenda, ¿verdad? Ajá, la limosna es como una ofrenda que ellos dan, pero ellos lo dan es ¿a quién? A los pobres. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. o sea que el ayuno era todo el día, ¿no? Todo el mes. ¿Todo el mes? Es un mes. Uy, Pues no sé si en la noche lo rompen, pero sí va todo ese mes. Este año empezó el 10 de marzo y terminó el 9 de abril. Bueno, entonces vamos a hacer la pregunta que está ahí, que dice, ¿practica usted alguna religión? Segundo, ¿qué similitudes o diferencias se encuentran entre la religión que usted practica y el Islam? ¿Listo? La pregunta que dice ahí, 1. Profe, de que escribirla responderla en mi cuaderno, ¿cierto? ¿Sí? Sí, escríbala en el cuaderno y la responde en el cuaderno porque en cualquier momento yo se la voy a pedir que me la mande. Dale, profe, es que pensé que se respondía oral.
Listo, profe. ¿Ya todos terminaron? ¿Todos terminaron ya? No, señor. Pues dice, Mahoma nació Mahoma nació en el año 570 y fue comerciante desde joven. En el 610 tuvo una revelación de Alá mediante el ángel Gabriel, quien le pidió que predicara la verdad auténtica de Alá. Para hacerlo debía crear una nueva religión llamada Islam, que significa sometimiento. Entonces coloque, por allá donde puso Islam, póngale al lado entre paréntesis, sometimiento, sometimiento. ¿Qué significa Islam? Sometimiento. Profe, una pregunta. Esto tú lo vas a montar para subirlo ahorita, ¿no? Porque pues lo estamos realizando en clase. Todavía no lo he pensado. Para enviarlo hoy. Ah, bueno. Se dice, ¿qué significa el Islam? Sometimiento. Póngalo ya entre paréntesis, sometimiento. Dice, los musulmanes piensan que Mahoma es el último de los grandes profetas. Los otros fueron Abraham, Moisés, pertenecientes al judaísmo, y Jesús, perteneciente al cristianismo. Mahoma tuvo muchos enemigos al iniciar sus predicaciones, en especial de los estamentos religiosos de Arabia. Por ello se vio obligado a huir hacia la ciudad de Medina. Esta huida se llama Ejira en árabe, y simboliza el primer año del calendario musulmán. Mahoma utilizó su religión para unificar a los árabes. ¿Listo? Entonces lo que es actualmente, todos los árabes creen en qué religión, generalmente. En el Islam. Bien, en el Islam. ¿Listo? Entonces vamos a leer la cápsula. La cápsula dice, ¿sabías que árabe es el habitante de los países árabes que hablan árabe? Se refiere a un sitio geográfico. No todos los árabes son musulmanes. Yo les acabo de decir que todos los árabes en general, o sea que no todos, ¿no? Todos los árabes, dice, no todos son musulmanes, pero la gran mayoría pertenece a esta religión. Dice, musulmán es un término religioso, se refiere a aquel que cree en el Islam. ¿Y el Islam qué significa? ¿Qué significa la palabra Islam? ¿Quién se acuerda? Sometimiento. Muy bien, sometimiento. Vamos, expansión. El Islam se expandió en 3 grandes etapas. ¿En cuántas etapas se expande el Islam? En tres. Mira, península arábiga. Mahoma lidera su religión hasta su muerte en el 632. O sea que Mahoma nació ¿en cuándo? ¿Qué año? ¿500 qué? 70. 70. Y murió en el 632. O sea que ¿cuántos años vivió? ¿Profe, qué año murió? En el 632. Profe, o sea que vivió ¿Cuántos? 632 México. ¿Cómo? Profe, 632, vivió 62 años, ¿no? Ajá, sí, 62 años joven, ¿no? Relativamente. Te dice, y fue sucedido, o sea, los quedaron después de él, por varios califas. ¿Y qué es el califa? Coloque ahí califas. Entonces, califa dice que es el sucesor o delegado de Mahoma. Entonces, sucesor de Mahoma, sucesor o delegado de Mahoma se llama califas, si son plurales, si son varios. Hasta el año 661 siguieron en esa religión comandándola, liderando los califas. Tras su muerte, los musulmanes se dividieron en 2 corrientes. Los suníes, hoy en día 90% de los musulmanes, y los chiíes, liderados por el yerno de Mahoma,
allí esposo de Fátima, quien desea ser el auténtico sucesor. Hoy en día representan solo el 10% de los musulmanes. Entonces, después de que muere Mahoma, crean unas personas a cargo de esta religión que se llaman califas, y hasta el año 661 fue así, y luego se divide esta religión en dos, donde una pasa a ser los suníes y los otros los chiíes, donde los suníes hacen parte del 90% de la comunidad musulmana y solo el 10% pertenece a los chiíes. Y hasta aquí fue hoy todo por hoy, porque se nos acabó el tiempo.